Muy buenas, ¿cómo va? En este video vamos a aprender, o van a ver, en este caso, qué es un diagrama de clases. Un diagrama de clases es aquel diagrama el cual me permite abstraer del dominio de la aplicación, ¿sí? Me permite dibujar antes de pasar al código, ¿sí? Es aquella herramienta que a mí me permite estudiar el escenario del problema al cual yo estoy sumergido y tengo que resolver un problema, y antes de comenzar a escribir código pasamos a dibujar, ¿sí? Pasamos justamente a diseñar el problema, a diseñar este diagrama. Este diagrama consta de distintos cuadritos, como ven acá. Vamos a llamarlos clases desde ahora. Estas clases son precisamente las clases que nosotros escribimos en el código, ¿sí? Pero no son identificadas del escenario, es decir, que al leer el escenario o al plantear un problema, un escenario, nosotros vamos a ir encontrando cuáles son las entidades de ese problema, ¿sí? Cuáles son las entidades de ese problema y cómo estas entidades se relacionan unas con otras, ¿sí? Cómo van a interactuar, cómo van a trabajar para así poder darle funcionamiento a mi aplicación. ¿De acuerdo? Entonces, antes de pasar a codear, siempre hay que venir aquí a dibujar. Dibujar las clases y dibujar las interacciones entre esas clases. Porque de esa manera a mí me permite colaborar con otros desarrolladores y a partir de un diagrama poder comunicarse y conocer cuál es el dominio del problema y conocer cuál es la interacción entre las clases que existen en todo mi proyecto. ¿De acuerdo? Si bien el diagrama de clase es muy amplio, es algo que se estudia y es muy largo, aquí voy a extraer solamente lo que vamos a utilizar en este proyecto y les dejo a ustedes para continuar expandiendo el conocimiento con respecto a los diagramas de clases. En este caso vemos el diagrama de una clase en cual toda clase en el diagrama estará compuesto por clasificadores, responsabilidades, métodos, atributos y nombre. El nombre es el nombre de la clase. Los clasificadores son precisamente eh, cómo o quién va a poder ver o acceder o modificar dicho atributo. Recordemos que el privado es aquel en el cual me permite que solamente la clase conozca el valor de ese atributo y lo pueda modificar. El public es aquel en el cual me permite indicarle a la clase que cualquier otra clase o cualquiera de mi objeto, cualquier objeto de mi aplicación podrá acceder a ese atributo o podrá modificarlo. Es accesible por cualquiera, ¿sí? Por cualquiera en la aplicación. Ese es el public. Y el protegido, ¿sí? Se lo identifica con un numeral, es aquel en el cual me está indicando que solamente podrán acceder a ese atributo las clases que heredan, ¿sí? De aquella clase que implementa este numeral. Es decir, solamente las clases hijas de una clase podrán acceder a ese atributo protegido. Bien, entonces las responsabilidades, ya estuvimos hablando de eso, es el contrato en sí, es lo que tiene que hacer la clase, es la firma, ¿sí? De lo que tiene que hacer la clase, mientras que el método justamente es la firma más su implementación. ¿De acuerdo? Las responsabilidades, por lo tanto, podríamos decir que es el conjunto de firmas, ¿sí? El conjunto de firmas o el contrato de la clase. Los atributos, como ya sabrán, son justamente los atributos de la clase, en el cual fíjense que se escribe de la misma manera que está escrita en la clase, y aquí al lado tenemos que escribir dos puntos e indicar el tipo de dato. Perfecto, bueno, así se grafica cada clase de nuestra aplicación. Ahora bien, si queremos indicar algún tipo de relación o asociatividad entre estas clases, lo que tenemos que hacer justamente es estudiar la cardinalidad o asociatividad.
La cardinalidad o asociatividad también se la descubre en el escenario y es aquella en la cual me permite indicar qué clase conoce a qué otra clase, ¿sí? Y en qué cantidad de clases va a conocer, ¿sí? O sea, por ejemplo, en este caso la clase persona, ¿sí? En esta relación de aquí estamos indicando que una persona en mi dominio, en mi aplicación, una persona o cada una de las personas tendrá de cero a muchas mascotas. El asterisco significa que puede tener o ninguna mascota o podría tener muchas mascotas. En este otro caso decimos que justamente la persona tendrá una persona tendrá un solo domicilio y cada uno de esos, cada único domicilio tendrá a una persona. ¿De acuerdo? Entonces, la idea de diagramarlo es justamente poder escribir cómo se asocian, pero no solamente eso, sino indicar en los atributos cómo vamos a implementar esa relación. Por ejemplo, en el caso de uno a muchos, el 1 ya se lo implementa con la persona en sí, con el objeto de la clase. Pero el muchos tendríamos que nosotros pensar qué estructura de datos o qué tipo de datos me permitía a mí poder guardar varios objetos, ¿sí? O varios tipos de datos. En este caso, tranquilamente podría ser una lista. La lista es aquella que recuerden, es la estructura de datos que me permite guardar dinámicamente una cierta cantidad de objetos o de datos. Entonces esta lista tranquilamente podría ser vacía o podría tener muchas mascotas en mi programa. Entonces es una estructura de datos perfecta para nosotros poder guardar la mascota. En este otro caso, ¿sí? Domicilio, tendríamos que pensar cuál es la estructura de datos que me permite guardar un solo objeto o un tipo de dato en específico. Y ese tipo de dato, ¿sí? O lo que podríamos utilizar aquí es una variable, ¿sí? Que como podemos ver, en este caso me he olvidado de ponerla, ¿sí? De poner el domicilio. Domicilio. Bien, ¿qué estoy diciendo acá? Que toda persona, conoce su domicilio y tiene un único domicilio. ¿Ok? Y de este otro lado, como podemos ver, la flechita está indicando que conoce a la persona. Por lo tanto, también debería tener aquí ese atributo que apunta a la persona. ¿De acuerdo? Bien, entonces, no solamente hay que especificarlo de esta manera, la asociatividad, sino también hay que especificarlo entre sus atributos. Y hay que pensar qué implementación nosotros podemos usar para justamente poder representar esta asociación o esta relación. Otro ejemplo tranquilamente podría ser el de mascotas y veterinario, en donde tenemos una relación de muchos a muchos, ¿sí? Muchas mascotas, ¿sí? Ninguna o muchas mascotas podrán tener ninguna o muchos veterinarios. ¿Cómo se representa eso? Y con una lista. Fíjense. Mascota puede tener muchos veterinarios. Nuevamente lo represento con una lista. Veterinario, a su vez, como pueden ver, no tiene el atributo de mascotas. ¿Por qué? Porque veterinario no conoce a las mascotas. Por eso es que no tiene tampoco la flechita aquí. Simplemente va a atender a alguna mascota en caso de ser necesario. ¿Sí? Al hacer esto significa que si yo, por ejemplo, tengo mi objeto veterinario en mi aplicación, yo no voy a poder acceder a las mascotas que curé en este caso, ¿sí? O que traté. Sin embargo, desde la mascota
sí puedo acceder a los veterinarios que han tratado a la mascota. ¿Por qué? Porque la mascota conoce al veterinario, pero el veterinario no conoce a la mascota. Y a lo mejor esto es así porque el escenario me lo dice, o porque no me importa conocer las cantidades de mascotas o cuáles mascotas atendió cierto veterinario. ¿De acuerdo? Sin embargo, sí me interesa conocer, por ejemplo, el veterinario conoce las vacunas que tiene disponibles. Por eso es que tiene una lista de vacunas. Fíjense que es una relación de, en este caso sería de, déjenme ver, podríamos hacer de uno a muchos. ¿Sí? Un veterinario, o cada uno de los veterinarios, tiene una cierta cantidad disponible de vacunas. Conoce esa lista de vacunas. ¿Sí? Podrá acceder a él desde su clase. Por otro lado, las vacunas, ¿sí? Por otro lado, las vacunas van a conocer al veterinario. ¿Sí? Y eso se lo representa con una variable. ¿Y por qué? Porque la relación lo indica. ¿Sí? Solamente conoce a un veterinario. O puede ser que mi dominio del problema diga que las vacunas, o no, o quizás no especifique. Mi problema puede decir que las vacunas son independientes de los veterinarios, por lo tanto en este caso esto se borraría, me quedaría así como ven ahora. Me quedaría como se ve ahora, sin la flechita de acá. Porque justamente la vacuna no conoce al veterinario, pero el veterinario sí conoce su lista de vacunas. Bueno, y finalizando el diagrama, esta explicación del diagrama de clases, pasamos a la herencia. La herencia justamente es lo que me va a permitir a mí, a partir de una clase, poder permitir que otras clases extiendan de esto. Y esto apoya una serie de características, ya vamos a verlo en clases, a la parte de herencia, pero simplemente quería acá explicar cómo se puede graficar este principio de la programación orientada a objetos. ¿Sí? La herencia me permite a mí reutilizar código, ¿sí? No duplicarlo, y a su vez me va a permitir a mí que cada una de las clases, ¿sí? Que son hijas de otra, puedan implementar sus propios métodos, ¿sí? Pero a su vez reutilizar todas las del padre. Es decir, el padre le va a heredar los atributos y también los métodos para que esto los pueda utilizar. Pero a su vez los hijos podrán implementar sus propios atributos y sus propios métodos. ¿De acuerdo? Esta clase de aquí podría ser abstracta o no, ¿sí? Una clase abstracta es aquella que no se va a poder instanciar, mientras que las clases no abstractas sí se pueden instanciar. Y en este caso, como pueden ver, mascota tiene una serie de atributos, una de ellas es protegida, y recordemos que la variable que está protegida es aquella que solamente podrá ser accedida por sus hijos y por ella misma. Pero supongamos que acá persona se relaciona con mascota, persona no podrá acceder a este atributo de aquí, ¿sí? Solamente podrá acceder por métodos getters o setters que esta clase podría tener preparadas, ¿no? Bueno, entonces aquí como podemos ver cómo se grafica básicamente la herencia es como lo están viendo ahora, ¿sí? Con una flechita en blanco y con los diagramas de clases que serán sus hijos, ¿sí? Fíjense que los hijos no vuelven a repetir los atributos, sino que escriben sus propios atributos de ser necesario, escriben sus propios atributos si es que lo tienen. Como por ejemplo el perro, escribimos si es agresivo o no, ¿sí? Y es de tipo booleano. Y fíjense que acá tiene su propio método que es mover la cola. El gato tendrá también su propio atributo, que es la forma de su